Hola, 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 sí, yo soy Eliguele y puede que ya hayas visto este video. Lo que sucede es que me lo bajaron por copy y lo estoy resubiendo, pero tiene algo de contenido agregado. Así que bueno, el día de hoy vamos a ver los jutsus más útiles de Naruto, pero lo haremos desde una perspectiva donde dichas habilidades sean utilizadas en el mundo real. Recuerden que pueden dejar los jutsus que ustedes creen que merecieron entrar al top. Sin más que agregar, ¡empecemos! La técnica de curación, o también llamada Ryo no Jutsu, es un ninjutsu médico básico en el cual se acumula chakra en la mano y pasándola por una herida se acelera el proceso de cicatrización de la misma, parando la hemorragia ya sea interna o externa. Se caracteriza porque el chakra que genera toma un color verde. La concentración y el moldeo de chakra en la mano está en función de la gravedad de la herida. Ya que conocemos cómo funciona la técnica, es innegable la gran aportación que sería en las áreas de la salud humana. Pero no solo en eso, ya que también aportaría en la veterinaria. El jutsu de curación básico de la serie se gana el 7º puesto del top. Bunshin no Jutsu o Jutsu de clonación. Para empezar, existen varios tipos de clones, como los de agua, rayo y los de sombra. La habilidad de crear duplicados de ti mismo la podés utilizar para muchas cosas, desde trabajar a estudiar. Porque si pones a unos clones a memorizar tus apuntes del colegio, cuando canceles el jutsu, todo lo aprendido volverá al cuerpo principal. Unos amigos me comentaban que ellos utilizarían los clones para pasar viendo películas mientras sus réplicas andan chambeando. Y uno dijo que lo utilizaría para satisfacer deseos más eróticos. Y bueno, en fin, esto ya se puso turbio, así que pasemos al siguiente puesto. Puesto número 5, Hitokugutsu o marioneta humana. La técnica de Sasori de la arena roja le permite crear partes ortopédicas del cuerpo totalmente funcionales, como cuando ayudó a su amigo de la infancia que había perdido uno de sus brazos. Con este jutsu, Sasori es capaz de crear marionetas que pueden utilizar el chakra. Por una parte, las piezas intercambiables del cuerpo, aunque ya existen, se verían altamente beneficiadas al alcanzar niveles como los del ninja pelirrojo. Las personas con una limitación de movimiento pues les vendría como anillo al dedo, y al igual que el caso anterior podríamos extrapolarlo a la situación de los animales. Puesto número 5, el jutsu de marioneta humana. Kamui. El Kamui es una técnica del Mangekyo Sharingan que le permite al usuario transferir cualquier cosa o persona a otra dimensión. La intangibilidad y la teletransportación suenan como habilidades muy increíbles, ¿verdad? Pues por supuesto, puede ser visto pero no tocado. Este jutsu te vuelve como un fantasma. Con esos poderes, tu seguridad está más que garantizada, y no solo la tuya, ya que en la pelea de Conan contra Tobi, se ve como sin querer el ninja enmascarado hace intangible también a la Kunoichi de la lluvia. Con acceso a la dimensión del Kamui, tenés un espacio en el que vas a poder guardar lo que tú quieras, ya que tendrías un servicio de almacén en donde nadie más aparte de ti va a ser capaz de llegar. La absorción de cosas te facilitaría el quitar todo tipo de obstáculos, y junto con poder aparecer de una manera instantánea en cualquier parte del mundo, ve diciéndole adiós a los largos viajes y difíciles tareas de mudanza. Puesto 4, el Kamui. Número 3, Suiton Suizo Ha o Jutsu choque de olas de agua. El agua es esencial e imprescindible para el origen y la supervivencia de la gran mayoría de formas de vida conocidas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nacen los ríos? En pocas palabras, son acumulaciones de agua que llegan al subterráneo y cuando se acumula demasiado líquido, escapa por una grieta. Se estima que 70% del líquido vital se destina a la agricultura, 20% a la industria de consumo mundial
y el consumo doméstico absorbe el 10% restante. Sin embargo, 1 de cada 5 países tendrá problemas de escasez de agua antes de 2030. Ahora que te expliqué un poco de la importancia del agua en nuestra sociedad, imagínate tener esta técnica capaz de crear ese líquido vital de la nada y aparte a grandes cantidades. Haciéndolo adecuadamente, podríamos volver a llenar las reservas de los ríos, almacenar el agua y hacerla llegar a lugares muy necesitados. Apagar un incendio en cuestión de poco tiempo también se puede. En fin, hay varios jutsu de agua que pudieron ocupar ese lugar, pero yo me decanto por el jutsu del segundo Hokage. Número 2. Mokuton Yukai Kotan o surgimiento de bosque profundo. Es una técnica utilizada originalmente por el primer Hokage Hashirama Senju. Con este jutsu se puede crear un denso bosque de árboles forzando a que crezca una profunda vegetación en cualquier superficie que desee. Con este increíble poder, darle vida a un desierto y transformarlo en una selva ya no son cosa de sueños. Yo no sé hasta qué punto serían comestibles los hipotéticos frutos de un árbol que haya sido controlado por este jutsu para hacer todo el proceso mucho más rápido. Pero en caso de comprobar que no existen problemas, un país entero podría gozar de cosechar cada vez que sea necesario. La industria que trabaja con la madera es otro sector favorecido. Aires más frescos y puros, hogares para los animales, y con una variante del jutsu que utilizó el capitán Yamato, se demostró que incluso casas completas es cuestión de nada más que desearlas. El Mokuton Yukai Kotan se lleva un muy merecido puesto de plata. Número 1. Bambutsu Souso no Jutsu o Jutsu creación de todas las cosas. Era una habilidad exclusiva de Hagoromo Otsutsuki, el sabio de los 6 caminos. Este es el jutsu más poderoso que jamás haya existido, ya que no solo puede traer vida de la nada a partir de chakra, sino que también puede crear seres vivos y hacer que todo lo que el usuario piense o imagine se convierta en realidad, dándole un sinfín de posibilidades de cualquier forma o apariencia. Puede que pienses que es un arma de doble filo, y la verdad tendrías razón, ya que si dicho poder cae en manos equivocadas y se le da un mal uso a esta técnica, sería muy peligroso. Pero lo mismo con los demás puestos del top, pueden usarse también para la destrucción, pero hoy estamos viendo los buenos usos y beneficios de las habilidades de los ninjas. Y qué mejor que tener los poderes de un dios. El puesto de oro y que se alza con la corona es el Bambutsu Souso no Jutsu. El Koto Matsukami es una técnica del Mangekyo Sharingan de Chisuyu Uchiha, y con esta técnica introduces chakra dentro del objetivo. Con el Koto Matsukami puedes hacer que una persona obedezca a tu voluntad sin siquiera ella darse cuenta, y en el mundo real eso sería muy útil al momento de controlar a los políticos y detenerlos de que hagan cualquier catástrofe como una guerra, y también controlar a los líderes de las personas que causan disturbios dentro de la sociedad. En el video original no puse el Koto Matsukami debido a que solo se puede usar una vez cada 10 años, pero sabiendo utilizarlo puede ser de mucha utilidad y quería aprovechar la oportunidad para mencionarlo. Muchas gracias a los que llegaron hasta el final. Estamos a punto de llegar a los 200 suscriptores, así que si quieres apoyar el canal, ya sabes cómo hacerlo. Saludos a Carlos Madrid, Alemán, Luis Nieto y Axel Splendid. Yo soy el Iguele y esto continuará.